Y ya que hablamos de migración en la frontera entre los Estados Unidos y México, del lado de México, específicamente en Ciudad Juárez, se están construyendo unos campamentos de unas proporciones bastante grandes, ya los van a ver, para recibir a los miles de migrantes que ya México está previendo van a llegar a su territorio. Veamos esta nota para que entiendan lo que les estoy diciendo. Así se levantan enormes estructuras con vigas de aluminio y lonas que se convierten en refugios, tiendas de campaña para albergar lo que podría ser una gigantesca deportación de mexicanos en medio de las disposiciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este campamento de grandes dimensiones está ubicado en Ciudad Juárez, una población asentada a orillas del río Bravo en la región noroeste de México, fronteriza con Estados Unidos. De acuerdo con autoridades locales, en solo días, ese espacio quedará listo para recibir a miles de personas. Se trata de una iniciativa del gobierno mexicano para preparar centros de recepción de sus ciudadanos en 9 ciudades del norte de México. En este lugar se proporcionará a los deportados alojamiento temporal, alimentos, atención médica y asistencia para la obtención de documentos de identidad. También se tiene previsto una flota de autobuses para transportar a estas personas a sus lugares de origen en todo el territorio mexicano. La estrategia ha sido denominada México te abraza. De acuerdo con el Centro de Estudios Mexicano, el Colegio de la Frontera Norte, COLEF, y basado en datos recientes del censo estadounidense, al menos 5 millones de mexicanos viven en la Unión Americana de forma ilegal. Muchos de ellos migraron del centro y sur del país, obligados por la falta de oportunidades, la violencia y la pobreza. Este mismo análisis registra que al menos 800,000 mexicanos indocumentados en Estados Unidos vienen de regiones mexicanas como Michoacán, Guerrero y Chiapas, las mismas zonas donde el crimen organizado y bandas de narcotraficantes se disputan a sangre y fuego los territorios, lo que ha obligado a cientos de personas y familias enteras a dejar sus casas abandonadas para huir de las críticas condiciones de seguridad que ponían en riesgo sus vidas. Gracias, Algo Vecino, por esta nota de contexto para nuestro próximo invitado. Quiero saludar en México a Andrés Ramírez. Él fue coordinador de la COMAR, que es la Comisión Mexicana para Ayuda del Refugiado, y fue también funcionario de ACNUR. Si hay un tema que maneja, es precisamente el tema de la migración. Señor Ramírez, bienvenido, buena tarde. Más bien muchas gracias por haberme invitado. Es gusto estar con ustedes. No, gracias a usted por el tiempo. Mire, hemos visto estas imágenes en Ciudad Juárez, que entiendo en otras ciudades de la línea fronteriza también se están construyendo igual. Tengo que decir que me impresionó la dimensión de las carpas, la cantidad de baños móviles que están poniendo. ¿Qué está esperando México? ¿Para qué se está preparando? Es decir, es que uno ve esto y piensa en la dimensión. Bueno, Idania, primero que nada tenemos que tener en consideración que ha habido muchos discursos muy pronunciados y fuertes por parte del presidente norteamericano en el sentido de que se va a llevar a cabo deportaciones masivas que hablan hasta de 1 millón de personas a deportar cada año. Por otra parte, también se habla de que las personas susceptibles de ser deportadas mexicanas en los Estados Unidos puede llegar a cerca de 5 millones. De tal manera entonces que las autoridades mexicanas del gobierno federal, en coordinación con el gobierno estatal y los gobiernos municipales, pues tratan de hacer un trabajo de prevención preparatorio para que no se tome desprevenido y sin ningún tipo de actividad previa organizativa y de coordinación a una llegada masiva de personas. Ese es el primer punto. El segundo punto es que para México esto no es nuevo. Se puede decir que todos los gobiernos norteamericanos, algunos haciendo un poquito más de alaraca, otros menos, o algunos haciendo muchísimo más presunción de que van a hacer una deportación masiva, otros definitivamente no tocan el tema, pero todos coinciden en que en la práctica deportan cantidades bastante significativas de personas extranjeras en los Estados Unidos, la mayoría de las cuales son mexicanas, y las deportan a México. Punto 3, algo que nos hace pensar que hay que tratar de ver las cosas con cierta serenidad y no caer en pánico, es que en realidad el gobierno de Trump, el cuatrienio pasado de Trump, porque recordemos que este es su segundo cuatrienio, pues en realidad en comparación con los otros gobiernos norteamericanos y por cierto de los demócratas en su mayor parte, pues es el que menos personas deportó.
Entonces, ahí esto sí implica que tenemos que tener un poquito de serenidad y no, como se dice en México vulgarmente, no nos vamos a espantar con el petate del muerto. Hay que tener cuidado, sí, hay que prevenir, hay que ser cautelosos, pero muy serenos y con la cabeza fría ante esta situación. Y punto 4, sin embargo, y aquí yo voy a decir algo que parece contradictorio, pero el punto 4, sin embargo, es que parece ser que este gobierno de Trump, a diferencia del cuatrienio anterior, sí tiene ganas de cumplir. ¿Y por qué lo digo? Lo digo por varias razones. Una de ellas es porque ahora el gabinete que ha puesto es un gabinete más claramente antimigrante que el gabinete anterior, por una parte. Por otro lado, de inmediato tomó algunas medidas, como por ejemplo el declarar emergencia nacional en el caso de los Estados Unidos, lo que él le llamó incorrectamente, pero él le llamó, y sabemos que palabras de un presidente impactan y pegan, llamó la invasión de migrantes. Y digo que incorrectamente porque eso no es cierto. Sobre todo tiene aproximadamente un año, un poquito más, que de parte del gobierno mexicano a través de sus autoridades migratorias se ha contenido bastante la migración hacia los Estados Unidos, de suerte que los números en la frontera con los Estados Unidos han disminuido de manera drástica. Entonces no hay tal invasión. Sin embargo, él ya desde la campaña con Biden, no con Biden, perdón, con esta señora Kamala Harris, tuvo un discurso mucho de estar hablando de que se trataba de una invasión de migrantes y con ello generar una psicosis de dar a entender que la situación estaba ya sin control y que realmente los Estados Unidos iban a ser casi tomados por los migrantes y que había que hacer algo muy enérgico y había que desarrollar toda una estrategia de deportaciones masivas. Y es en ese contexto que lo que plantea al Congreso norteamericano es que había que declarar un estado de emergencia. ¿Y por qué el estado de emergencia? Porque con ello se podría justificar que podría incluirse al ejército para desarrollar todo el aparato logístico y con ello poder materializar en la práctica deportaciones masivas, porque si no se cuenta con el ejército, no estarían en condiciones de desarrollar estas deportaciones masivas. Y entonces ya lo hizo eso. Ahora fíjese una cosa, usted lo mencionó, pero yo creo que hay que insistir en esto. En esta oportunidad pareciera que el presidente Trump va en serio en relación a las deportaciones. Es decir, solo el domingo pasado ICE daba unas cifras de que se habían detenido más de 900 personas en un solo día, es decir, el domingo. Así es. Por eso decía yo que si bien es cierto, comparando con otros gobiernos, el de Trump del primer cuatrienio era el que menos había deportado, sin embargo dije, no obstante, parece que ahora va en serio en este cuatrienio y por ello se justifica ampliamente la necesidad de las actividades preparatorias y es en ese contexto justamente que están estas carpas para la atención al migrante colocadas en varios puntos fronterizos del país. Recientemente, señor Ramírez, se produjo una crisis entre Colombia y los Estados Unidos por un avión que tenía que aterrizar en Colombia trayendo deportados de la administración Trump. El presidente de los colombianos negó este aterrizaje y eso produjo un incidente entre ambas naciones. Una primera respuesta vino del Departamento de Estado, suspendiendo las operaciones consulares y todo trámite de visa en la Embajada de los Estados Unidos en la capital de Colombia. Posteriormente, el propio presidente Trump anunció subida de aranceles y otras medidas de corte económico. El propio presidente Trump decía ayer que esto que había ocurrido con Colombia era también o podía servir de ejemplo para el mundo. Es decir, aquel país que colabore tendrá una mano abierta o tendrá una relación más fácil o más suave con Estados Unidos. Aquel que se niegue a recibir las deportaciones sufrirá consecuencias que pueden afectar gravemente a las economías de los países. Bueno, yo creo que hay que tomar con pinzas lo que dice el señor presidente Trump, porque es el estilo que él tiene. Hay que entender que Trump, aparte de ser político, antes de ser político es un empresario y es un negociante y tiene como modus operandi mucho el estar con amenazas.
Y con estas amenazas logra presionar muchas ocasiones para lograr objetivos que no necesariamente son objetivos directamente vinculados a lo que primero dijo. Eso lo tenemos nosotros como experiencia muy clara durante el primer cuatrienio que tuvo Trump. Entonces, muchas de las cosas que decía sí las cumplía y muchas otras cosas que decía no las cumplía y muchas otras cosas que sí quería cumplir no las pudo cumplir porque hubo toda una cascada de amparos en los Estados Unidos. Hay que entender que este tema es muy complejo y si Trump cumpliera cabalmente con lo que dice que va a hacer, le daña mucho a la economía norteamericana y desde luego va a tener muchas presiones internas que van a estar en contra de lo que mucho dice él. Por ejemplo, los migrantes. Si él en realidad se deshiciera de todos los migrantes que él dice que se quiere deshacer, eso sería un daño terrible a la economía norteamericana, pero terrible, en varios de los sectores estratégicos fundamentales de la economía norteamericana. Le hace sector servicios, le hace sector de la construcción, le hace sector de la agricultura, que crecientemente están teniendo un impacto enorme en la economía norteamericana, y me estoy refiriendo a los latinoamericanos, sí, la mayoría de ellos son mexicanos, pero en general los latinoamericanos. Acaba de presentarse un estudio que dice que si el aporte que hace al Producto Interno Bruto de los latinoamericanos se midiera, veríamos que esto constituiría la quinta potencia mundial en materia de producción del mundo. O sea, después solamente de Estados Unidos, China, Alemania y Japón. La quinta economía sería el aporte que desarrollan los latinoamericanos en los Estados Unidos. Entonces, sí hay mucha vocinglería, hay mucha acusación, hay mucha amenaza, etcétera, pero hay que tomarlo con pinzas y yo creo que lo mejor que hay que hacer ante una situación de esa naturaleza es tener la cabeza fría y siempre impulsar la negociación, la conversación, haciéndole ver a los Estados Unidos que hay cosas que no solamente no le conviene a los países latinoamericanos, sino hay muchas cosas que no le convienen a los Estados Unidos tampoco. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio, el TEMEC, que se va a revisar en el año 2026 y muchos de los elementos de ese TEMEC, pues si no se cumplen, pues muchas veces se puede pensar que daña a la economía mexicana, pero daña muchísimo a la economía norteamericana. Y la verdad es que él lo sabe, él no es tonto, él sabe lo que dice, sabe que lo que hace, pero lo hace con el objeto de presionar para lograr avanzar en sus negociaciones, porque al señor Trump se le podrá acusar de lo que usted quiera, pero no de tonto. No, de tonto no tiene realmente un pelo. Seguramente en las próximas semanas vamos a estar hablando de esta arista que usted señala, la importancia de la mano de obra en Estados Unidos. En sectores, usted mencionaba el sector agrícola, el sector de la construcción es importantísimo. ¿Cree usted que esto empuje a legislar sobre algo que permita que los trabajadores puedan ir y venir de una manera legal cuando se les necesita? No, en realidad en los Estados Unidos existen leyes que lo permiten. Lo que pasa, y hay una serie de medidas, en los Estados Unidos hay una serie de normas que se establecen, pero hay que entender que la economía norteamericana, pues como todas las economías del mundo, se desarrollan con ciclos expansivos y ciclos de contracción. En un momento de crisis, por ejemplo, la economía norteamericana se contrae y desde luego muchas de estos migrantes se constituyen una especie de mano de obra superflua que no la necesitan y que ejercen presión a los Estados Unidos. Entonces les conviene cerrar un poquito la válvula. En el momento que, por el contrario, la economía norteamericana se expande, se amplía, se desarrolla el proceso de acumulación de capital en los Estados Unidos, requieren de tal mano de obra y abren un poquito la compuerta. O sea, es un juego de abrir y cerrar la válvula en función de las necesidades de la economía norteamericana, pero que ciertos sectores de la economía dependen enormemente del trabajador latinoamericano, que si usted lo saca, esto se viene abajo y por tanto entonces hay presión muy fuerte de muchos de los sectores de los gobiernos de los estados de la Unión Americana. Fíjese, por ejemplo, que una de las medidas que ha señalado Trump es que ya se establezca una nueva ley, digamos, que prohíba o que no le dé la nacionalidad a aquellos muchachos nacidos apenas ahora en este año 2025 y que por la Constitución son norteamericanos, porque al nacer
no importa que sus padres sean extranjeros, pero al nacer en territorio norteamericano, automáticamente es norteamericano, es lo que es el jus solis. Y sin embargo, Trump está diciendo que eso tiene que derogarse y ya hay varios estados que están pronunciándose en contra porque dicen eso es absolutamente anticonstitucional. Se habla ya de alrededor de 20 estados de la Unión Americana que dicen eso es anticonstitucional, usted no puede hacer eso. Entonces no va a ser tan fácil. Entonces por eso creo que es muy importante tomar las cosas con pinzas, verlo con serenidad, tener la cabeza fría, ir viendo cómo van evolucionando las cosas. También es importante que los países latinoamericanos pues tengan un cierto nivel de unión. Por ejemplo, va a haber en estos días ya una reunión de la CELAC, en donde justamente se va a hablar, convocado por la presidenta Xiomara de Honduras, en el sentido de que se hable al respecto de que tenemos también que defendernos como países latinoamericanos. Muchísimas gracias, señor Ramírez. Gracias por estar en la tarde de NTN 24. Muchas gracias a usted, muy amable, que esté muy bien.